Yo le doy gracias al Señor porque Él ha puesto esta responsabilidad en mí de predicar todos los días. Todos los días usted me puede sintonizar en Facebook a las 9 de la mañana hora de California y estamos siempre estudiando la palabra de Dios. Vamos despacio, por eso es importante que usted escuche todos los mensajes, pero escuche los completos. Si usted verdaderamente quiere entender la palabra de Dios, escuche los mensajes del hermano Carrillo, pero escuche los completos. De otra manera no tendrá el concepto claro. Quiero decirle que los siervos de Dios que son de bendición para el pueblo de Dios son aquellos siervos que predican la Biblia libro por libro, versículo por versículo. A mí, los hermanos que me han bendecido, los hermanos que me han ayudado a entender la Biblia, no son los predicadores que hoy predican de un libro, mañana predican de otro, pasado predican otro versículo, otro día otro versículo de otro libro. No, 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 no. Los predicadores que me han bendecido a mí grandemente son los predicadores que tienen método. No estoy diciendo que los metodistas, pero por ahí ha de andar la cosa. O sea que la Biblia debemos de estudiarla de Génesis hasta Apocalipsis. Y todos los cristianos debemos conocer los 66 libros de la Biblia. Es la única manera que nosotros podemos tener un cuadro completo como una unidad del propósito de Dios. Dios nos dio un libro entero, no un libro en pedazos, un libro entero para leerlo. Ciertamente cada libro es un pedazo porque hay 66 pedazos, pero Él no quiere que nosotros hoy hablemos de un pedazo, mañana de otro pedacito, no. Hasta que terminemos un pedazo, continuemos con el otro. Yo por eso he estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tesalonicenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, hasta que estamos ahora completando las 14, o los 14 libros, o que las 14 epístolas le llaman algunos, aunque ya descubrimos que Hebreos no es una carta. Hebreos es un conjunto de exhortaciones. Se recuerdan que lo leímos al final del capítulo 13, si se recuerdan, y lo podemos volver a leer, dice, en el capítulo 13, dice, aquí en el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y si ustedes se recuerdan, dijimos que como a 10 personas les atribuyen Hebreos, y por eso algunos hermanos que estudian teología dicen que es posible que sea un conjunto de exhortaciones de varios escritores. Bueno, ya saben que nosotros no estudiamos teología, nosotros estudiamos la Biblia como un libro de vida, como les dije en el último mensaje, que usamos el método de métodos, que es buscar a Cristo en cada versículo. Eso nos hace cristocéntricos, buscar a Cristo en cada versículo. Entonces, cuando leemos cualquier libro de la Biblia, cualquiera, busquemos la centralidad, que es Cristo Jesús. Si nosotros perdemos de vista la centralidad de la palabra, que es Cristo Jesús, entonces no vamos a tener un cuadro correcto del panorama bíblico, del propósito divino, del propósito eterno de Dios. Entonces la carga que yo tengo es que nosotros veamos a Cristo, veamos a Cristo. ¿Se recuerdan ustedes que
En Juan capítulo 5, un día los fariseos estaban estudiando los rollos, los pergaminos. Ellos estaban ahí estudiando cuando el Señor Jesús se les acercó y les dijo: escudriñáis las escrituras, ¿verdad? Porque en ellas creéis que hallaréis la vida eterna, y no queréis venir a mí, que soy vida, porque ellas hablan de mí. O sea que las escrituras, el Antiguo Testamento, habla de Cristo, pero si nosotros no lo buscamos a Cristo en los versículos del Antiguo Testamento, nosotros vamos a llenarnos de un conocimiento superficial, de una religión, de una línea de enseñanza. Por eso hay tantos grupos, y no se asusten, porque eso es soberano. Dios soberanamente ha puesto a muchos grupos a estudiar la Biblia. Pero nosotros debemos anhelar ser los que procuran con diligencia presentarse a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y no nos debe de estorbar, escúcheme bien, no nos debe de estorbar que otros interpreten la Biblia de diferente manera. Que no nos estorbe. Que no nos estorbe que cualquier cosa que decimos nos critican. Que no nos estorbe, porque esto no es fácil. No es fácil ponerse de acuerdo y ver la centralidad en la Biblia. Eso solamente si Dios nos lo permite, lo vamos a lograr. Así que usted no se asuste que porque hay bautistas, porque hay pentecostales, porque hay metodistas, porque hay presbiterianos, porque hay testigos de Jehová, porque hay católicos, porque hay mormones. Hermano, eso no nos debe de sorprender. A cada uno lo pone Dios en donde Él desee estar. Si nuestro corazón le satisface ser testigo de Jehová, no se preocupe que lo va a tener en las calles. Ahora ya no pueden ir a tocar puertas. Ahora ellos se ponen en las plazas, en los supermercados, en los malls, con su stand de libritos para que la gente les pase preguntando, bueno, ¿y qué es lo que ustedes están presentando allí? Los mormones, ellos sí siguen en las bicicletas. Los muchachos que les llaman elders, ancianos, ellos andan en todas partes. Y aunque muchos han desertado de ellos creen que siguen siendo los que tienen la verdad. Cada grupo lo ha puesto Dios a que estudie la Biblia, y a todos, hermanos, nos ha dado un entendimiento. Alguien dijo un día, cada cabeza es un mundo, y es cierto. Pero yo le pido a Dios con todo mi corazón, y creo que Dios honra nuestras oraciones. Yo siempre le digo, Señor, yo no quiero andar vagando. Ayer hablamos de vagar. Uno puede vagar, hermano. Uno, siendo cristiano, se puede volver una persona vaga o ser una persona que anda dando vueltas en el desierto, pero es por la dureza de nuestros corazones. Nosotros debemos saber que el pueblo de Israel no entró al reposo por la dureza de su corazón. Ellos se volvieron tardos para oír. Ellos se volvieron personas que no amaban a Dios con todo su corazón. Yo le pido a Dios que todos nosotros, a quienes nos ha puesto Dios a estudiar juntos la Biblia, con todo nuestro corazón le digamos, Señor, ábreme el libro, por favor, abre mis ojos, dame un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Yo quiero aprender a usar los contextos, porque solo de esa manera tú me vas a revelar. Entonces hoy llegamos al cuarto mensaje del reposo. Este es el cuarto mensaje que vamos a estar hablando del reposo, y vamos a hablar unos 8 mensajes del reposo, o no sé si más. Es según el Espíritu Santo nos está alimentando. Usted solo mastique la comida, mastique este alimento espiritual que se llama rumiar, como las vaquitas. Las vaquitas rumian, están siempre masticando, porque ellas tienen 3 estómagos. Lo pasan de un estómago al otro y luego al otro, y así para producir esa sabrosa leche
que inicialmente o primariamente es para los becerritos, pero también nosotros nos gusta la leche. Gloria a Dios. Entonces ayer yo les decía a ustedes que Dios usa una analogía. Usa la analogía de la desobediencia del pueblo de Israel para hablarnos. Nos pone a un pueblo que fue rebelde, nos pone a un pueblo que murmuró, que no estuvo satisfecho caminando en el desierto. Y ahí dice la palabra del Señor que muchos murieron postrados en el desierto y que no lograron entrar a la tierra prometida. Noten ustedes pues, porque Dios nos quiere ayudar a entender el propósito eterno por medio de esta analogía. Nosotros estamos ahorita hablando de entrar al reposo y tenemos que entender qué significa que nosotros, los cristianos modernos, entremos al reposo. Para Israel, entrar al reposo era poseer la tierra prometida, y todo eso lo podemos leer en Éxodo. O sea que Dios sacó al pueblo de Israel completo de la opresión y la esclavitud de Egipto con Faraón y los introdujo al desierto. Y ahí en el desierto pues ellos tuvieron experiencias con Dios profundas, pero era un pueblo que vagaba, o sea que no le ponía atención a Dios, no le dio a Dios el valor que Dios merece. Y eso nos puede pasar a nosotros también, porque para eso es que nos dan esa analogía. Nos dan la analogía. Entonces, se recuerdan también que mencioné el primer reposo, porque tenemos que entender la progresividad del reposo. El primer reposo que se menciona en la Biblia es que Dios terminó de hacer sus obras y descansó en el séptimo día. Ese es el primer reposo. El segundo reposo es el del pueblo de Israel, que es poseer la tierra prometida. Pero el tercer reposo debe de ser entendido por nosotros porque es poseer a Cristo totalmente. Es que nos adueñemos de Cristo totalmente, que vivamos la vida de Cristo. Que Cristo sea el que nos sirve a nosotros para andar sobre Él. Por eso Pablo usa esa expresión. Digo pues, andad en el Espíritu. O sea que ahí se refiere a caminar sobre una tierra. Esa es la idea en griego. Cuando dice andad en el Espíritu es que camine uno sobre una tierra. Muchos no han descubierto eso, que andar en el Espíritu es andar en Cristo, pero literalmente significa andar sobre un suelo, sobre una tierra. Entonces, para nosotros es muy importante entender el tercer reposo. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 4. Dice, temamos pues. Capítulo 4 y versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Tienes que saber que la promesa está vigente. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algo vigente, algo disponible, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Seamos honestos. Yo creo que todavía no lo hemos alcanzado, porque el reposo de nosotros tiene una consumación. O sea que la consumación de nuestro reposo va a hacer que heredemos el siglo venidero. Ese es el premio que Dios ofrece para todos aquellos que hoy están reposando. El tercer reposo tiene consumación, pero el tercer reposo se empieza a disfrutar desde ya. Acuérdense que reposo significa satisfacción. Si nosotros no caminamos satisfechos en esta vida, si nosotros no tenemos paz en nuestro caminar, si nosotros estamos ansiosos, si nosotros estamos trabajados en este caminar, nosotros no tenemos satisfacción. Y quiero decirte que la satisfacción del tercer reposo, valga la redundancia, porque satisfacción es reposo y reposo es satisfacción. La satisfacción de nosotros es mutua,
Porque cuando nosotros estamos satisfechos, Dios está satisfecho. Y cuando Dios está satisfecho, nosotros estamos satisfechos. Nosotros somos un reflejo de Dios. Si tú no tienes paz en tu corazón, si tú no tienes gozo sirviendo a Cristo, Dios no está gozoso. Tú reflejas lo que estás experimentando de Dios y por eso hemos hablado 1000 veces diciendo que la teoría no es lo más importante, porque nosotros podemos saber doctrina de reposo. Como hoy día ya viste que hay grupos que creen que el reposo es guardar un día literal, solo para que veas que también se puede entender la Biblia superficialmente. Los hermanos que entendieron que el reposo es guardar un día completo de 24 horas, porque todos los que guardan el sábado, aunque no lo hacen correctamente, ellos desde el viernes a las 6 de la tarde, ellos paran de hacer todas las cosas de su rutina. Y hasta el otro día, el sábado, a las 6 de la tarde terminan. Entonces es de 6 de la tarde a 6 de la tarde de un día, ocupando viernes y sábado. Ellos entienden así. Y ellos están bien convencidos que eso es el reposo, al grado que ellos pelean, debaten, ellos alegan, ellos condenan al que no hace eso. Inclusive Elena White enseñó que el sábado era el día del Señor correcto y que el domingo es la marca de la bestia. Fíjate cuán extremista se puede volver uno si no le pone atención a la palabra. Pero la Biblia nos revela algo muy precioso si nosotros nos profundizamos. Si nosotros nos profundizamos, la Biblia nos revela que el lugar de reposo de Dios está en la tierra, fíjate, y que es el hombre. Sin embargo, para que Dios pueda tener ese reposo pleno, no es suficiente que las personas sean salvas. Lo que Dios necesita es un grupo de creyentes que crezcan y maduren en la vida divina para que puedan entrar al reposo. El reposo es algo adicional. El reposo, como su mismo nombre lo indica, es el descanso. El descanso. ¿Con qué razón el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo a los fariseos que todos los que estuvieran trabajados y cargados, que vinieran a Él para hacerlos descansar? Fíjate que cuando uno es religioso, Dios quiere que uno aprenda a descansar porque esa vida es muy fatigosa. Esa vida es cansada. ¿Por qué crees tú que muchos hermanos no les gusta estudiar la Biblia, no les gusta ir a las reuniones, no les gusta ocuparse en los cantos espirituales? ¿Por qué crees? Porque Satanás no los deja que ellos reposen. Un cristiano que reposa, un cristiano que disfruta, un cristiano que está satisfecho, para él es un deleite la Biblia, para él es un deleite ir a la reunión, para él es un deleite tener comunión con los hermanos y disfrutar a Cristo, porque lo dice la Biblia. La Biblia misma dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira, eso es precioso. Así que yo creo que Dios nos está revelando a través del libro de Hebreos lo que es el reposo. Y por eso dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó
el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, cada vez que nosotros oímos la predicación, nosotros tenemos que actuar en fe, porque de acuerdo a Romanos, el oír la palabra hace que nosotros tengamos una reacción. Cuando tú oyes la palabra de Dios, especialmente si la estamos estudiando con amor, con dedicación, con seriedad, con anhelo de conocer el propósito eterno, esa palabra produce fe. Ella misma produce fe. Mira, esto es automático, porque algunos dicen, yo no hay que hacer para tener fe. ¿Cómo puedo yo tener fe? Hermano, de la única manera que tú puedes tener fe es oyendo la palabra de Dios. Esta palabra te va trabajando a ti en tu espíritu y de tu espíritu sale una reacción. O sea, te lo voy a explicar un poquito con términos de mecánica eléctrica. Mira, por ejemplo, el carro usa una batería. Si el carro no tuviera alternador, así se llama. Antes los carros antiguos tenían generador, pero el generador es algo que produce sin límites, sale y sale y sale la corriente. Pero el alternador es que cuando ya está llena la batería, él no carga. Se vacía la batería, él la llena. Entonces el alternador es algo económico. No gasta, no echa electricidad por echar. Los generadores sí echaban, por eso las baterías se arruinaban más fácil, porque una batería que le están echando corriente y corriente y corriente se rebalsa y se arruinan. Las celdas adentro se arruinan. En cambio, una batería que recibe solamente cuando necesita, esa se llama alternativa. Alternativa. ¿Verdad? Hay una corriente continua y hay una corriente alternativa. Entonces, los electricistas entienden esas cosas. Pero lo que quiero decirles, pues, es de que nosotros así funcionamos. Nosotros necesitamos que algo genere algo en nosotros. Si nuestro espíritu está vacío, que lo vamos a poner como la batería, nosotros necesitamos que el alternador la llene. ¿Y cómo la llena? Repitiendo la palabra, que en este caso sería el motor caminando. Si el motor camina, hace que el alternador dé vueltas y ese tira corriente. Entonces, el carro no necesita que le estén cargando la batería. Uno carga la batería cuando se arruinó algo en el carro, pero mientras el carro está trabajando normal, la batería está siempre cargadita porque el alternador se encarga de mantenerla llena. No necesita nada de afuera. Allí mismo el carro en su motor produce lo que necesita la batería. Usted cada mañana se levanta y arranca su carro porque la batería está llena. Pero si algo le falla al alternador o se le rompió la banda que mueve el alternador, de repente usted en la mañana va a llegar y la batería está vacía. ¿Qué sucedió? El motor no pudo hacer trabajar al alternador, no hay corriente. Entonces, cuando nosotros no leemos la palabra, cuando nosotros no estudiamos la palabra, se descarga nuestra batería. Y entonces, no hay manera que trabajemos, no hay manera que estemos en acción. Pero la palabra, esta palabra nos mantiene a nosotros produciendo corriente, que se llama fe. ¿Tú quieres tener fe? Tienes que oír la palabra. Y esa palabra, escucha bien, te va a acompañar con fe. Pero si me preguntas otra vez, pero hermano, ¿cómo hago para que haya fe en mí si yo no tengo fe? No te preocupes, sigue leyendo la Biblia, síguela orando, síguela escuchando, síguela estudiando. Ella solita produce la fe. Del oír la palabra viene la fe. Entonces, Dios quiere que entendamos estos conceptos. Si no entendemos estos conceptos, entonces nosotros vamos a andar vagando.
vagando, vagando. Ayer hablamos de lo que es vagar. Y escúchame bien, hay mucho cristiano vago. Ya vimos que vagar es estar ocupado en hacer milagros. Vagar es estar ocupados en señales y portentos y maravillas. Eso es vagar y eso nos endurece el corazón. Eso nos evita a nosotros tener un crecimiento genuino. ¿Por qué cree usted que hay tanto cristiano que le encantan los milagros? Hay tanto cristiano que le gustan los dones. Oh, le gusta echar fuera demonios, les gusta brincar y saltar y temblar cuando hay alabanza. Les gustan todas las cosas que son emocionales. Pero póngales a oír la palabra y de una vez se desinflan. Mire cuántas congregaciones cantan y bailan y danzan, pero ya cuando les dice el pastor, bueno, ahora vamos a abrir la Biblia, usted se le queda viendo al que estaba danzando, el que estaba brincando, está, mire, con la boca abierta en la silla, así, mire, rendido de tanto ejercicio, y ya no oye la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿cómo va a tener fe esa gente? ¿Cómo va a tener fe un hermano que ni llega a las reuniones? ¿Cómo va a tener fe un hermano que le dicen, hermano, ve a la célula, ve a los grupos de hogar, estudia la Biblia, hermano, ve a orar la Biblia? ¿Cómo va a tener fe ese hermano? Usted se da cuenta que a esa gente hay que estarla siempre rogando, hermano, ¿cuándo vas a venir a la reunión? Hermano, ¿cuándo vas a cambiar de vida? Hermano, ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer el otro? Hermano, la gente es ignorante porque no estudia la palabra, porque no lee la palabra. Entonces, nunca esperes que un hermano sea espiritual si no lee la Biblia todos los días. Todos los días tenemos que leer la Biblia y aparte de leerla, estudiarla y aparte de estudiarla, rumiarla y aparte de rumiarla, predicarla. Nosotros somos personas que tenemos que funcionar. Muy bien, entonces con esto estamos resumiendo los dos mensajes o tres mensajes anteriores y ya entendimos que el reposo se desarrolla gradualmente y que durante los primeros 5 días de que la mayoría de lectores le dicen la creación, Dios no usó ninguna sustancia material, sino que llamó las cosas que no eran como existentes. Pero ya en el 6.º día, el Señor usó el polvo de la tierra. Fíjese. Y yo quiero que usted se dé cuenta. Los planes de Dios no empiezan en la tierra. Algunos no han entendido la realidad de la creación. Pero como al hermano Carrillo le gusta repetir y le gusta insistir, les recuerdo Efesios 2.10. Efesios 2.10. Yo quiero que repasemos siempre esto porque esto debe de ser el pan cotidiano nuestro. Si otros no lo entienden, que usted lo entienda. Pero Efesios 2.10 es un versículo clave para nosotros, para entender que nosotros venimos desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada. Y esto es muy lindo entenderlo. Porque si usted como cristiano entiende su creación, si usted como cristiano entiende su creación, su hechura y su formación. Porque mire, Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya. Y usted ya sabe que cuando se habla de la hechura es la mezcla del espíritu con el alma. Eso es la hechura. Somos hechura suya. Y eso de soplar no sucedió en el cielo. Eso sucedió aquí en la tierra. Lo que sí sucedió en el cielo es que usted es creado en Cristo Jesús. Yo quiero que usted lo lea conmigo, porque somos hechura suya. Y ya sabe que la hechura es la unión del espíritu con el alma. La hechura del hombre es su corazón. Cuando estamos hablando de que Dios hizo al hombre, estamos hablando de su corazón. Su corazón. Pero cuando estamos hablando que fuimos creados en Cristo Jesús,
nosotros estamos hablando de algo espiritual. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Las buenas obras no pertenecen a la hechura ni a la formación. Las buenas obras pertenecen a nuestra creación, creado en Cristo Jesús. Por eso ayer les decía que hay que entender los dos aspectos de Cristo. El día domingo yo estuve predicando que los dos aspectos de Cristo son importantes, el aspecto individual y el aspecto corporativo. Porque a nosotros nos es fácil entender el aspecto individual, Cristo como la cabeza, pero no muchos predican acerca de Cristo como el cuerpo, y Cristo es también el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay una salvación en la cabeza y otra salvación en el cuerpo. Nosotros nos salvamos con la cabeza de una área nuestra. La cabeza salva nuestro espíritu, pero el cuerpo salva nuestra alma. Y tal vez algunos de ustedes nunca han escuchado esas predicaciones, pero es porque los pastores a veces no tienen la diligencia de meterse y enseñarle bien a los hermanos. Fuera de la iglesia no hay salvación para el alma, hermano. Y fuera de Cristo no hay salvación para el espíritu. Por eso somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, en la eternidad pasada fue determinado nuestro obrar. Nuestro obrar pertenece al Espíritu. ¿Con qué razón el apóstol Pablo era tan delicado y nos decía que viviéramos en el Espíritu? Hermano, mira, si tú no vives en el Espíritu, tú no vas a poder obrar lo que Dios ya predestinó en ti. Tienes que refugiarte en tu espíritu, venir a tu espíritu, cubrirte en tu espíritu, porque de lo contrario tú vas a actuar terrenalmente. Ahora, el trabajo en tu alma, ese sí es terrenal. El trabajo en tu alma es terrenal. Imagínate, si no sabes la diferencia, cuando te acerques al cuerpo de Cristo, cuando te acerques a la iglesia, si no sabes que la iglesia es para que Dios trabaje en tu alma, no vas a usar tu espíritu para que Dios trabaje tu alma, porque del espíritu sale el trabajo para el alma. Si no eres un entendido en tu espíritu, si no sabes que fuiste creado para buenas obras, ese espíritu no acciona. Y entonces accionas terrenalmente. Accionas como hechura. La hechura es para la creación y la creación es para la hechura. Y ambas son para la glorificación, para el cuerpo. Pero nota pues que el Señor quiere ayudarnos a entender la dinámica. Cuando tú entiendes la dinámica, entonces otro va a ser tu sentir, otro va a ser tu pensar. Yo le pido a Dios que Él nos abra nuestro entendimiento para que nos demos cuenta que fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, esa creación que fue en el Espíritu, en Cristo Jesús, se abra a nuestro entendimiento, eso viene a la tierra para participar de la hechura. Ya cuando uno viene aquí a la tierra, nosotros venimos como espíritus aquí a la tierra. Hebreos más adelante nos va a explicar todo esto. Dice que Él es el Padre de los espíritus. O sea que en tu parte espíritu fuiste creado en Cristo Jesús, eterno. Te pregunto, ¿tú entiendes lo que el hermano Carrillo está hablando? ¿Estás poniéndole atención al hermano? ¿Entiendes que tú fuiste creado como espíritu? ¿De la nada? De la nada Dios dijo, sea Gilberto, sea Ana, sea María. ¿Entiendes tú eso? ¿Entiendes que en la eternidad pasada, en Cristo Jesús dijo que fuéramos todos nosotros?
todos. En Él fuimos creados. Ya al venir a la tierra aquí, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él morimos, en Él resucitamos y en Él regresamos al cielo. ¿Qué te parece? Esto es divino, hermano. Esto es divino. Esto no lo vas a aprender en ningún seminario, ni lo vas a aprender en ningún instituto bíblico, ni con ningún teólogo. Esto es vida. Esto es la pureza de la palabra. Esto es lo que Dios quiere que tú descubras para que ya dejes de ser un vago, para que dejes de ser un cristiano mediocre, para que seas un cristiano que verdaderamente entiende su propósito. Creados en Cristo Jesús. Y luego ya nos envían aquí a la tierra. Por eso no te confundas, porque muchos creen que vinieron en Adán. Yo no vine en Adán, yo vine en Cristo. Yo vine a esta tierra en Cristo. Ahora, que tengo que participar de Adán, eso es ciertísimo. Mira cómo dice el 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿A qué te enviaron aquí a la tierra? A destruir al diablo. Nosotros venimos aquí, nosotros somos criados en Cristo Jesús y nos mandan a la tierra como espíritus encarnados para destruir al diablo. Pero hay una fórmula. Hay una fórmula, ¿cómo se le vence al diablo? ¿Cuál es? Jesucristo. Tienes que hacer todo lo que Cristo hizo si tú quieres ser participante de Cristo, ser participante de este propósito. Yo le pido a Dios, hermano, que Él nos abra el entendimiento. Dice el 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo. Entonces, creados, hermano, creados en Cristo Jesús. Venimos a la tierra, y cuando venimos aquí a la tierra, el Señor nos hace, hagamos al hombre, pero hasta que estamos en la tierra. Ya tú venías como espíritu. Todos nosotros veníamos en Cristo. Si alguno cree que Cristo vino aquí a la tierra cuando se encarnó, no ha entendido la Biblia. Él, mira lo que dice Miqueas 5:2, Él desde la eternidad anda en todo el universo. Desde la eternidad. Si quieres, lees conmigo, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 son versículos claves que Dios me permite usar para que tú comprendas toda esta predicación. Tú puedes leer conmigo ahí en Miqueas 5:2. Mira cómo se expresa Miqueas. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Mira, hermano, mira, esto es pero profundo, hermano. Porque si tú fuiste creado en Cristo Jesús, tú tienes salidas junto con Él. Que lo que pasa es que tú no tienes volumen de memoria para saber a dónde te ha llevado Cristo, hermano. Si las salidas de Cristo, porque te está hablando de un encarnado, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Está hablando de un espíritu que se iba a encarnar ahí en Israel, que se llama Jesucristo. Y que las salidas de ese Señor Jesucristo son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y si tú fuiste criado en Él,
¿A cuántas galaxias has viajado? Y no te lo dicen porque él no se lo dice a uno. Sí le da ideas, porque a Job le dio ideas. Le dijo, mira Job, si tú me contestas las preguntas que yo te hago, eres sabio. ¡Wow! Si tú me contestas a cuál galaxia fue la última que fuiste antes de venir a la Tierra, tú eres sabio. Yo te dije que soy raro. Como predicador soy raro porque yo me meto a la profundidad de la palabra. Yo me meto a la profundidad de la palabra, hermano. Yo no ando por las ramitas, yo me voy al tronco. A mí mi Biblia me dice que yo fui creado en Cristo Jesús y que las salidas de Él son desde la eternidad y que aquí a lo único que venimos es a vencer al diablo. Y te están diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque la victoria nuestra es entrar al reposo. Tu victoria como creyente no es ser salvo. Tu victoria no es que Dios te perdonó tus pecados, no, sí. Mira, para que veas que no ando jugando, vamos a ir a Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, porque esto es profundo. ¿Te estás gozando, hermano? ¿Te estás gozando? Hablando en serio. ¿Estás disfrutando de este pan? Vamos a 1 Timoteo 3:16. Vamos, pues. Me gusta porque Cristo como iglesia, fíjese que Cristo como individuo vence al diablo y Cristo como iglesia vence al diablo. Por eso tienes que entender lo que es ser participantes. Si no participas, olvídate, esto no es para ti. Pero mira lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo, estoy esperando que mi hermanita Ana nos ponga ese versículo. Primera de Timoteo 3:16. Yo espero que te estés gozando, Sensi, para que veas que tú no eres nueva en este universo. Tú fuiste creada en Cristo Jesús, pero no te dan a entender así fácilmente tus salidas con Cristo Jesús. Pero que tenemos salidas, tú lo vas a averiguar cuando estemos ya glorificados, porque entonces tendremos capacidad para entender lo que ahora no entendemos. Pero vayamos pues, ahí está. Dice 1 Timoteo 3, dice, e indiscutiblemente, fíjense pues, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación. La piedad se encarnó, Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio del amor, el misterio de la piedad. Pero asústate, pues, ¿cómo venimos a esta tierra? Justificados en el Espíritu. Justificados en el Espíritu. Ninguno de nosotros los cristianos vino a esta tierra si no estaba justificado en el Espíritu. ¿Y qué es estar justificados en el Espíritu? Estar justificados en el Espíritu es que nosotros en Cristo venimos a esta tierra ya justificados. Eso es la predestinación, eso es la selección. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros venimos a esta tierra justificados en el Espíritu porque Cristo vino así. Cristo vino justificado en su espíritu. Él venía perdonado en su espíritu. Él no era un hombre pecador. Él venía justificado en su espíritu. Que tuvo que participar del pecado para salvarnos a nosotros. Tuvo que hacerlo porque si no nosotros estuviéramos fritos. Si solo a nosotros nos hubiera tocado participar en el pecado, entonces nosotros ya no tendríamos esperanza. Pero el Señor se aseguró que viniéramos justificados. Cristo vino justificado, hermano. Él es sin pecado. Y Él nos hace a nosotros justos también, nos hace sin pecado. Mira, esto es profundo y lindo. Si tú ejercitas tu espíritu, tú vas a entender en el rollo en que estás metido. Esto es de vivir una vida santa, una vida de buenas obras, una vida totalmente separada del mundo, hermano. Lo que pasa es que nosotros vagamos, hermano. Nosotros vagamos. Nosotros andamos dando vueltas en el desierto y lo más tremendo es que ya se nos anunció la buena nueva de que podemos entrar al reposo y nos resistimos en entrar al reposo. Regresemos a nuestra lección. Regresemos a Hebreos 4. Temamos, pues,
temamos pues, hermano, lo podemos decir 1000 veces, temamos pues, tengamos temor, hermano. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque ellos no la acompañaron de fe. Y mire lo que pasaba, era que como eran desobedientes, Dios juró que no entrarían en su reposo. ¿Te recuerdas en el capítulo 3 y versículo 11? Él juró que no entrarían en su reposo. En el 3:11, juró. Al ver la desobediencia de ellos, dijo, yo juro que ustedes no entrarán a mi reposo. Vamos a ver eso, hermano. Vamos a ver eso, porque si no sabes cómo funciona eso, tú no vas a entrar al reposo. ¿Sí? 3:11. Por tanto, enojado, hermano. Dios enojado al ver al pueblo de Israel murmurando y haciendo barbaridades y jugando y divagando y vagando, se enojó y dijo, les juro que ustedes no entran a mi reposo. Enojado, la ira. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjese pues. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y mire, aquí está la manera de cómo nosotros entramos. ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros entramos? Entendiendo que si somos desobedientes, no entramos. Esa es la manera de entenderlo. Mira, por tanto juré en mi ira. Esta es la manera. Él de una vez te dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa es la manera de entrar al reposo, entendiendo la ira de Dios, de que no tenemos cualidades para entrar. Entendiendo que no tenemos cualidades para entrar, entonces nos dice el contexto, la manera, es dejando de obrar. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Mira, hermano, Señor Jesús, danos entendimiento. Señor Jesús, revélanos cómo se puede explicar esto, porque esto es difícil de explicarlo. Pero aquí nos está diciendo, hermano, que Dios no descansó en el séptimo día porque estaba cansado de obrar, sino que Él dijo, voy a dejar de obrar, porque yo quiero entrar a un reposo, yo quiero entrar a un descanso. Ya basta con lo que yo hice hasta el sexto día. Y qué casualidad, hermano, que hasta el sexto día se termina de obrar. En el año 6000 los cristianos dejamos de obrar totalmente en la carne y entramos al milenio para obrar totalmente en el espíritu. Pero si no entramos al reposo, hermano, no lo lograremos. Y otra vez aquí, y otra vez aquí, y otra vez aquí, no entrarán a mi reposo. Dice, le dije a Israel que no entraría a mi reposo, y a ustedes también les digo que ustedes no van a entrar en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, fíjese pues, Dios le está diciendo a la iglesia, faltan unos de ustedes que entren al reposo. Porque en Génesis yo entré al reposo, dejé de hacer mis obras.
El pueblo de Israel entró al reposo, poseyó la tierra prometida. Ahora ustedes, al igual que yo, tienen que dejar de obrar en su carne si quieren entrar a mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, ustedes tampoco van a entrar si son desobedientes. A quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. David fue el hombre conforme al corazón de Dios, porque David aprendió a no obrar en su carne. Como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. David dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y se estaba refiriendo a lo que pasó con Israel en el desierto. Porque si Josué, está hablando David, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dios le reveló a David que hay otro día. Hay otro día. Y eso es tremendo, hermano. Eso no me voy a meter ahorita, pero está bien profundo. Tal vez más adelantito me meto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, para terminar, hagámonos una pregunta. Si hay un reposo para nosotros, hermano, ¿por qué no aprovecharlo? Si Dios nos quiere dar un reposo a nosotros, su iglesia, usted tiene que saber que el reposo de la iglesia es salvar el alma, salvar el alma. El reposo de la iglesia es salvar el alma. Si estás trabajando en esa área de que tu alma se salve, si estás permitiendo que Dios trabaje en que se salve tu alma, tú ya estás descansando. Solo estás esperando la consumación de tu descanso. La consumación de tu descanso es 1000 años reinar con Cristo. Ese es el descanso. Hoy día hay problemas serios en la humanidad. Hoy día los hombres no podemos ponernos de acuerdo. Hoy día hay ansiedad. Hoy día hay aflicción. Hoy día nosotros quisiéramos que la injusticia se parara. Hoy día quisiéramos que no hubiera racismo, que no hubiera desprecio de hombres a otros hombres. Pero tú te das cuenta que tan solo el hablar, la gente inmediatamente manifiesta su desacuerdo contigo. ¿De dónde vienen las guerras? De nuestras pasiones, de nuestros deseos desordenados. Pero viene un descanso. El descanso que nosotros ahora estamos experimentando, porque ahora, hoy es el día que tú puedes experimentar la paz de Cristo. Hoy es el día que tú puedes experimentar tu satisfacción estando totalmente en Cristo, venciendo tus enemigos, dándole lugar a que Dios tome control total de tu vida. Entonces, cuando venga el milenio, porque es un día son 1000 años. Cuando venga el milenio, todos los vencedores participaremos de esa manifestación del reposo. Mientras que los que no sean vencedores se van un día son 1000 años, a un cuarto oscuro, que la Biblia lo llama las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes.
Si somos obedientes, hermano, nosotros vamos a evitar ese día de tinieblas, porque viene ese día de tinieblas también. Si nosotros somos obedientes, dejamos de murmurar, nos apegamos a ser gente humilde y que tiembla a la palabra de Dios y la respeta, nosotros nos podemos manifestar en el milenio como correyes juntamente con Cristo y no tendremos que sufrir el daño de la segunda muerte. Hermano amado, hermana amada, ejercítate. Todos los días, renueva tu pensamiento, renueva tu mente en tu espíritu. Y entonces te darás cuenta que la vida del alma, la hechura del hombre, cumplirá su propósito. La hechura del hombre, que es la mezcla del espíritu con el alma. Entonces vas a poder entender esta escritura con la que voy a terminar hoy. Leámosla. 4:12. 4:12. Gloria a Cristo Jesús. 4:12. Ahora cuando alguien te diga, hermano, descansa en Cristo, vas a entender más. Porque esa expresión no muchos la entienden. Descansa en Cristo. Es que Él sea tu reposo. Dice el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y mira lo que hace la palabra, porque solo por la palabra el hombre puede entender que es tripartito. Penetra hasta partir el alma. Solo por la palabra puedes mostrar que el hombre tiene alma, que tiene espíritu y que tiene cuerpo, las coyunturas y los tuétanos. Y que esa mezcla es el corazón del hombre. Mira qué revelación la que tiene este versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Que Dios te bendiga y si Él nos permite, nos vemos mañana. Hasta pronto. Salúdanos, despídete. Recuérdate que solo por la palabra tú puedes ver la diferencia de las 3 partes del hombre. Solo por la palabra. La palabra es la que te muestra que el hombre es espíritu, alma y cuerpo y que la mezcla del espíritu con el alma es el corazón del hombre. Dice Lalito, amén, oh Señor Jesús, ayúdame a ser espiritual, que es ejercitar mi espíritu. Cristo, tú eres, ¿cómo pusiste Lalito? Ya te me escapaste aquí. Se me escapan algunos. Dice, Cristo, tú eres mi descanso. Amén. Confiésalo. Dile así, Señor, tú eres mi Sabbat, eres mi Shabbat. Señor, tú eres mi Shabbat. Yo no anhelo un sábado literal, te anhelo a ti. El sábado mío es una persona. El sábado mío es una persona porque yo soy cristocéntrico. El sábado mío es una persona. Él es mi paz. Él es mi descanso. Él es mi refrigerio. Él es mi decisión. Él es mi gusto. Él es mi sorpresa. Él es mi esposo. Él es mi amado. Él es mi querido. Él es el lirio de los valles. Él es la rosa de Sarón. Él es la puerta. Él es la roca. Él es el agua. Él es el aceite. Él es el ungüento. Él es el poderoso. Él es el maravilloso. Él es el que me fortalece. Él es el que me cuida. Oh, estoy loco por Él. Aleluya. Estoy loco por Él. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye bye. Bye bye. Bye bye.